Hola, ¿qué tal estudiantes? En esta ocasión nos piden demostrar que el conjunto de números reales positivos forman un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación escalar por vector. Entonces, bueno, expliquemos un poco aquí las operaciones. La operación de suma está definida, para este ejercicio está definida de la siguiente manera. Dice, X y Y, estos son vectores. No voy a estar escribiendo esta simbología de la flechita. Vamos a dar por entendido que vamos a trabajar siempre con vectores, en este caso de ese conjunto. Y entonces tomamos un vector X y un vector Y los sumamos. Y según esta operación definida, la suma la definen como que debemos multiplicar X por Y. Aquí he colocado suma bolita o cruz bolita, suma bolita, para dar a entender que no es la suma usual, la suma normal que conocemos. O sea, aquí no podemos decir que si yo tomo un real positivo, porque estamos acá con los reales positivos, digamos que yo tomo el 4 y le sumo 2, otro real positivo, pues me da 6. No, esta operación, que es la que pues venimos trabajando desde la escuela, aquí no es otra. Entonces, por eso a mí me gusta diferenciarla de esta manera, porque si yo la dejo así solita, digamos, si yo la dejo así, solamente le coloco suma, de pronto va a generar confusión, ¿sí? Puede generar confusión, y aclaro que en algunos textos o en algunas páginas web pues va a estar así, pero siempre hay que tener claro que no siempre va a ser la suma usual. Entonces, para evitar esa confusión, a mí me gusta colocarle esta distinción, pues para dar a entender que no siempre es la suma usual. Esta distinción la tomo del libro de álgebra lineal de Coleman. Me gusta cómo trabaja este tema. Entonces, a partir de ahí, también acojo esa escritura, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué hace esta definición de suma de este conjunto? Dice, X más Y es X por Y. O sea que aquí, pues obviamente no es 6, sino que sería 4 por 4 por 2. 4 por 2, entonces ya nos da 8. Y mira, bueno, aquí voy a dejar cruz bolita. Mira que cuando ya sale de aquí, de la operación de suma, y se convierte acá, acá sí es la operación normal de multiplicar números reales. ¿Sí? X por Y. Aquí sí no hay ningún cambio. Pilas con eso. Entonces hay que saber estar distinguiendo esas dos cositas ahí. Algo similar ocurre con la otra operación, que es multiplicación escalar por vector. Entonces, el alfa es un escalar, es decir, un número real. Aquí, sí, este sí puede ser cualquier número real, el que sea, no lo asumimos como real, positivo, negativo, cualquiera. Entonces, al multiplicar este real por este vector, en este caso, como estamos con los reales positivos, entonces, al multiplicar este número por este número positivo, lo convierte de esta manera. Esta es la operación definida. Dice que queda el vector elevado al escalar. Entonces, aquí también lo he diferenciado así porque, pues, normalmente, o en algunos textos, por ejemplo, en el álgebra lineal de Grossman, solamente lo dejarían así. ¿Sí? Así lo dejarían. Y se va a dar por entendido que esta operación pues no es la usual. Entonces, eso quiero hacer muy claro ahí. Entonces, por eso a mí me gusta diferenciarla así. Creería yo que es como para comprender más el concepto, porque de por sí este concepto es muy abstracto y es complicado de comprenderlo. Entonces, me gusta diferenciar esta parte. Entonces, claro, cuando aplicamos esta operación que nos definen aquí, se convierte en esta operación, y esta operación de acá sí ya es la operación de potencia normal, la normal, ahí sí no hay ningún cambio. Entonces, pongamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo que el alfa, aquí sí podemos tomar negativos, digamos que sea menos 2, punto bolita, por un x que sería un real positivo en este caso, digamos que sea 3, entonces nos quedaría 3 elevado a la menos 2.
Y esta operación de acá que queda, sí ya es la potenciación normal, la usual que venimos trabajando desde la escuela. Aquí, por ejemplo, por propiedades de potencia nos quedaría 1 sobre 3 a la 2. Y esto nos quedaría un noveno. Así quedaría. ¿Sí? Entonces aquí ya, ahora sí ya trabajamos en las operaciones usuales que hemos aprendido en nuestras escuelas. Ok, bueno, esto es solamente un ejemplo como para ver más o menos qué es lo que sucede ahí. Bueno, otra cosita antes de que se me olvide, este video, pues estos videos de espacios vectoriales, las que salen bastante largos, entonces recuerda abajo en el video, en la descripción del video, está el video por capítulos o por secciones para que no tengas, si no quieres ver el video todo, entonces lo puedes ir saltando por capítulos, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta porque la verdad va a salir bastante largo y quisiera explicarlo muy bien, muy al detalle, así que no voy a tratar de que no importe el tiempo, o sea, lo que gaste, tratar de explicarlo lo mejor posible. Porque pues este tema pues es complicadito, es muy abstracto. Ok, bueno, entonces ya se explicaron aquí las dos operaciones y el conjunto. Entonces, mira que aquí hay otro detalle que nos dice demostrar que el conjunto, aquí, es espacio vectorial. O sea, aquí no nos están preguntando, ojo aquí, no nos están preguntando si es espacio vectorial o no, que esa también suele ser una pregunta en este tipo de ejercicios. No, aquí ya nos están diciendo que es espacio vectorial y lo que debemos hacer es demostrarlo. O sea, que este conjunto va a cumplir los 10 axiomas. Entonces, ahí sí con mayor razón va a salir un poquito largo el video. Entonces, bueno, lo primero antes de mirar lo de los 10 axiomas es definir el conjunto, escribirlo en una nomenclatura pues, más matemática para poderlo trabajar con más facilidad. Entonces vamos a decir que el conjunto V mayúscula, V grande, entonces es ese conjunto, dice aquí, es el conjunto de los números reales positivos. ¿Sí? Entonces vamos a decir que son X, son vectores, pero entonces aquí, para no estar escribiendo la flechita y todo eso, vamos a asumir, listo, vamos a dar por entendido que son vectores. Podemos escribirlo así, por ejemplo, que pertenece a los reales positivos. Esa sería una forma de escribirlo. No hay más condiciones, o sea, a partir de este conjunto de reales positivos y con las dos operaciones. Esa es la terna, esas son la terna, sí, el conjunto y la operación de suma y la operación de acá. Esa es una forma de escribirlo. También lo podremos escribir así, los X mayores que 0. Esa es otra forma de escribirlo, ¿vale? Lo importante es definirlo, que quede en esta nomenclatura con un poco más matemática y para poder trabajar con esta letra y no estar escribiendo este texto en cada momento. Vamos a dar por entendido que cuando yo coloquemos la letra V, pues hace referencia al conjunto de los reales positivos, este conjunto. Bueno, entonces aquí tendríamos ya la terna, tendríamos el conjunto, que es los reales positivos según este ejercicio, ¿cierto? Tendríamos la suma definida de esta manera, una manera particular, y la operación de punto bolita, que es la multiplicación por escalar, ¿vale? Los escalares, no nos han dicho nada de los escalares acá, no nos dan ninguna restricción, así que estos escalares puede ser cualquier número, ¿sí? En este caso serán reales, entonces vamos a asumir que es un real y puede ser positivo, negativo, que puede ser el 0, puede ser fracciones, el número pi, el número menos pi, el que sea, pero aquí no hay ninguna restricción. Bueno, con los vectores sí, aquí los vectores de v sí son reales positivos. Muy bien, entonces ahora, según esa información, vamos con los 10 axiomas, acá los tengo enlistados. Y acá tengo la definición de espacio vectorial.
Muy bien, entonces aquí tenemos la definición de espacio vectorial. Voy a explicarlo un poquito. Aquí dice, bueno, un espacio vectorial V, que ya tenemos nuestro conjunto ahí, que serían los reales positivos en nuestro caso, es un conjunto de objetos, pues los reales positivos, para este ejemplo, ¿no? Denominados vectores, junto con las dos operaciones llamadas suma, que vamos a colocar así, cruz bolita, y multiplicación por escalar, la vamos a colocar así con este símbolo, punto bolita, y que cumple los 10 axiomas enunciados a continuación. Entonces, aquí son 10 axiomas que debemos probar. De pronto, depende del libro o, bueno, no sé, del autor, el orden de los axiomas pues, puede cambiar un poquito, variar, pero pues, a la larga no importa. O sea, lo importante es que se verifiquen los 10 axiomas. Entonces, por eso no hay problema. Si de pronto este orden no encaja con lo que te han dado en clase, no importa, pues lo arreglas en el orden que necesites. No hay lío con eso. Bueno, lo otro es lo de la operación de acá. Como te digo, yo le he tomado el libro de Coleman, esa nomenclatura, pero, por ejemplo, en otros libros puede aparecer aquí, en vez de esto, aparecer así. ¿Sí? Y, y lo mismo con la punto bolita, no van a colocar punto bolita. Pero entonces, recuerda, hay que dar por, o sea, tener muy claro que esta operación de suma no siempre es la usual. Habrá algunos ejercicios donde sí es la suma usual que hemos utilizado, ¿sí? Pero no siempre va a ser así. Entonces ahí es donde veo yo que a veces genera confusión, genera mucha confusión eso. Entonces, para que lo tengas en cuenta, recuerda, debemos salir un poquito de eso de que siempre es la operación usual. No, aquí no. De pronto te definen otra operación, como en nuestro caso. Por esa razón yo he optado colocarle esta simbología. Entonces ahí te dejo en libertad si lo quieres a colocar así o lo vas trabajando de esta manera. De pronto así también te lo explicaron en clase. Bien, ahí te vas acomodando, pero recuerda, a veces no es la misma operación usual. Bueno, entonces vamos con el primer axioma, vamos con este axioma. El axioma 1, vamos con la cerradura bajo la suma. Y de una vez lo vamos a aplicar con nuestro ejercicio. Nos dice que, bueno, coloquémoslo allá y lo vamos explicando mejor, ¿vale? Bueno, muy bien. Entonces aquí tenemos el axioma 1, cerradura bajo la suma, y este axioma dice lo siguiente. Debemos tomar dos vectores del conjunto que estemos trabajando, el conjunto V. Los vectores XY genéricos los diferenciamos así, XY. Y entonces los sumamos, hacemos la suma entre ellos y esa suma la tomamos como se ha definido, porque recuerda que se han definido dos operaciones, entonces tomamos esa suma. Debemos verificar si el resultado de la suma pertenece al conjunto. A eso se le llama cerradura bajo la suma. Entonces, si suman los dos elementos, el resultado pues vuelve a ser otro elemento de V. En ocasiones pues no será así, entonces pues no se cumplirá el axioma. En nuestro caso veamos, entonces, como el V, recordemos que el conjunto V son vectores, son reales positivos. Entonces, hagámoslo verde, color verde. Entonces, sería sea X, Y, que pertenece a V, a nuestro V. O sea que este X y Y son reales positivos. Ojo con eso, no son ceros, sino reales positivos ni negativos. Bueno, entonces, llegamos y lo sumamos según dice ese axioma. Entonces, X, cruz bolita, Y. Según la definición de esa suma en ese conjunto V es así, X por Y. Y esta sí ya es la operación usual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si tú tomas un positivo y lo multiplicas, perdón, y lo sumas aquí, porque aquí es suma, lo sumas con otro positivo? Te va a quedar que debes multiplicar el positivo por el positivo, el número positivo por el positivo. Entonces,
¿Qué te da? Pues te da otro número y lo importante es mirar si da positivo. Y efectivamente da positivo. Entonces, podemos decir que X por Y es mayor que 0. Da positivo siempre. Empezando por la primera, la ley de los productos, ¿no? Cuando tú tienes menos, perdón, menos no, es más. Aquí tienes un positivo, un real positivo, y hagámoslo acá mejor. Acá. Tú tienes un real positivo y lo multiplicas por otro real positivo, entonces más por más te va a dar más, o sea que sigue dando positivo. Y no importa el número, la cantidad, lo importante es el signo. Bueno, entonces nos da positivo, entonces efectivamente se cumple el axioma. Y escribamos acá porque la justificación, una pequeña justificación. Porque X y Y pertenece a los reales positivos, ¿sí? Porque como están en V, son reales positivos. Bueno, entonces, X suma, pertenece a V, o podemos escribir, está en V. O sea, o sea, que hemos verificado que sí es cerrado bajo la suma. El resultado vuelve y queda en V. Eso es, bueno, espero haberme hecho entender con este primer axioma. Como te digo, pues estos temas son muy abstractos, trato de explicarlo lo más detallado posible. Bueno, ahí ya quedaría el primer axioma. Se cumple, efectivamente se cumple. Y entonces, bueno, vamos entonces ahora con el axioma 2, ¿vale? Ok, bueno, entonces vamos con el axioma 2. El axioma 2 en este orden es asociativa bajo la suma, de la suma. Como te decía, a veces este axioma aquí lo he colocado 2, pero puede estar más abajo. El orden, como te decía, puede ir cambiando, depende del autor. Bueno, entonces, para este axioma debemos tomar, dice aquí, para todo x, y, z que pertenece a V. O sea que debemos tomar 3 vectores. Para nuestro caso serían 3 números reales positivos genéricos de V. Y que se debe cumplir esta igualdad de asociatividad. O sea, digamos aquí, mira, se asocia primero X con Y sumados y acá el Z se deja por fuera. Y o igual, sería igual asociar Y con Z y la X afuera. Es propiedad asociativa. Entonces, como nos piden demostrar una igualdad, para demostrar una igualdad en matemáticas, debemos partir de un lado y llegar al otro. Entonces vamos a iniciar desde el lado izquierdo y llegar al derecho. Lo que no puedes hacer, ojo con esto, es ir bajando por los dos lados. No, no lo puedes hacer. O sea, no es correcto matemáticamente, ¿sí? Pilas con eso. Entonces, porque ahí no estarías demostrando nada. Tendríamos, como te digo, es iniciar de un lado y llegar al otro. Vamos a iniciar del lado izquierdo, pero entonces primero vamos a tomar los tres escalares, los tres vectores, perdón. Sea, entonces, X, Y y Z que pertenecen a V, a nuestro V. O sea, quiere decir que X, Y, Z son reales positivos en nuestro ejemplo, en nuestro ejercicio, porque eso puede ir cambiando, depende del V. Bueno, entonces iniciamos del lado izquierdo, entonces, o coloquémoslo ahí de una vez, suma, cruz bolita, ok. Muy bien, entonces aquí lo primero es resolver lo del paréntesis, ¿sí? Entonces, según la definición de la cruz bolita, de la suma en V, quedaría X, Y o X por Y. Y el otro queda igual. Voy a ir colocando cada justificación. ¿Por qué se hace este paso? Por definición, vamos a explicarlo todo lo más detallado posible. Por definición de suma en V, la suma de V, ¿vale?
Por eso te decía que este video va a salir un poco largo, pero igual vamos a lo más detallado posible, mejor. Porque es que estos temas son bastante complicaditos. Bueno, ahora ya tenemos esto aquí. Ahora volvemos y aplicamos la definición de suma con este símbolo aquí. Y nos quedaría así. Nuevamente, por definición de suma en V, ¿sí? Bueno, ahora ya hemos salido de la suma de V y tenemos aquí reales positivos multiplicándose. Esta multiplicación entre ellos sí es la multiplicación usual que venimos trabajando desde la escuela. Entonces, aquí ya estamos en el campo de los números reales, no en el campo, ya estamos con los números reales, mejor dicho. Y podemos usar, asociarlos, o sea, podemos decir que X, entonces lo asociamos de esta manera. ¿Sí? Porque aquí está asociado X y Y, entonces lo asociamos así. ¿Por qué lo asociamos así? Porque es que necesitamos llegar a que quede Y y Z asociado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la justificación de este paso? Como aquí ya son números reales y esta multiplicación que sucede aquí ya es la usual, entonces podemos decir aquí se cumple propiedad asociativa o propiedad asociativa. Propiedad asociativa de la multiplicación. Ojo, aquí no iría la suma, propiedad asociativa de la multiplicación en los reales, ¿sí? En R. En general, en R positivo o negativo, en general en R, pero como estamos con reales positivos, pues se cumple, ¿sí? Ok. O sea, aquí no estamos utilizando nada del conjunto V, ya nos salimos de ahí. Estamos utilizando propiedades en los números reales. Bueno, ahora, ya teniéndolo aquí, volvemos y empezamos a colocar la operación de suma. Entonces, primero acá afuera, ¿sí? Podemos colocarla acá afuera primero, entonces sería aquí y acá, ¿sí? Y aquí nuevamente por definición, la justificación es definición de suma. Y el mismo paso para lo que está dentro del paréntesis, ahí haciéndolo como paso a paso. Entonces, por la definición de la suma en V. Y efectivamente, mira que hemos probado del lado izquierdo, hemos llegado a este lado, que es lo que el axioma solicita, pide que demostremos esta igualdad. Hemos llegado. Así que el axioma 2 asociativa de la suma efectivamente se cumple y ahí ya quedaría terminado. Vamos a justificar cada paso en cada axioma, ¿vale? De esa manera. De pronto nos demoramos un poquito más, pero quiero que quede lo más entendido posible. Bueno, vamos con el axioma 3. Bueno. Ok, bueno, entonces vamos con el axioma 3, es el idéntico aditivo o vector nulo o 0. Debemos garantizar que existe un vector 0 en V, que pertenece a V. Aquí, aquí sí le he colocado la flechita de vector, porque a veces se piensa que este 0 que aparece aquí es el 0 número real, y no. El 0, este 0 como vector, depende de qué tipo de objetos tiene V, porque V pueden ser matrices, pueden ser polinomios, ¿sí? Entonces depende. Por eso hay que diferenciarlo bien. Bueno, entonces debemos garantizar que existe ese 0 en V, tal que para todo X que pertenece a V, o sea, en nuestro caso, para todo número real positivo que pertenece a V, se cumple que al sumar ese número, ese vector X más el 0, va a ser igual al mismo vector. O
o viceversa aquí, cambiando el orden aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, veamos aquí, entonces, bueno, entonces, en nuestro caso, mira lo que voy a hacer aquí. Este axioma sí se cumple, realmente existe ese cero, pero es muy particular, porque mira, voy a escribirlo y lo vamos explicando. Realmente sí existe el cero, pero entonces el cero para V va a ser el número 1. El número 1 es un real positivo, o sea, pertenece a V. ¿Sí? Bueno, aquí yo no podría tomar el 0 como número. No podría decir que existe el 0 que pertenece a V. ¿Por qué? Porque el 0 como número real, como número real, pues no pertenece a V, porque los elementos de V son reales positivos. Entonces, es muy particular este 0, mira, ojo con eso. Entonces, existe 1 que pertenece a V, el número 1 que pertenece a V, tal que para todo, va a salir muy interesante esto, mira, tal que para todo, X que pertenece a V, o sea, X es un real positivo, se cumple lo siguiente. Se debe cumplir estas igualdades que plantea el axioma. Entonces miremos, X sumado con el número 1, nos va a dar igual. Según la definición de suma, nos va a dar X por 1. Si quieres lo dejas así o así. X por 1. ¿Esto por qué se hace este paso? Por definición de suma. ¿Sí? Y ya estando aquí, un real por el número 1, pues vuelve y da el mismo real, en este caso el real positivo, ¿sí? Multiplicación por 1, la tabla de multiplicar del 1. ¿Por qué se hace ahí? Porque aquí ya estamos con la multiplicación usual. Entonces aquí vamos a escribir, este sería el idéntico multiplicativo quedó muy mal escrito ahí, escribámoslo mejor. El idéntico multiplicativo en R, en los reales. Y como aquí pues estamos con reales positivos, pues con mayor razón. Bueno, entonces se cumple, mira. Pero si nosotros hubiéramos utilizado el 0 aquí, empezando que el 0 no puede ser porque, como te decía, el 0 no está en V, porque el 0 no es real positivo. Y este idéntico aditivo debe estar en el conjunto. Entonces, bueno, pero digamos que sea. Entonces, al multiplicarlo nos va a dar aquí 0, porque sería x por 0 nos va a dar 0. Y pues no encaja con el axioma. Entonces, por eso es muy particular este ejercicio, de mucho cuidado ahí. Muy bien, efectivamente se cumple y pues al demostrar la otra igualdad, pues es de manera similar. A veces algunos profes la piden de la otra forma o solamente con una sería, no hay problema. Entonces aquí nuevamente quedaría 1 por x y 1 por x nos da x. La misma justificación, este primer paso sería por definición de cruz bolita y el otro paso es el mismo de acá. Voy a señalarlo mejor así. Este mismo paso, asterisco, aquí, para no escribir otra vez todo eso, ¿vale? Como te decía, a veces algunos profes en tu clase te van a solicitar las dos, pero pues es más de lo mismo. A veces solo con una no hay problema. Muy bien. El axioma 3 se cumple. Ahí está un vector nulo muy particular para este conjunto. Ojo. Bueno, vamos con el axioma 4.
Bueno, ahora vamos con el axioma 4 que se le llama el inverso aditivo. Y aquí lo que debemos probar es lo siguiente. Dice, bueno, sea un x que pertenece a v, debemos garantizar que existe un vector, en este caso menos x, ¿sí? Porque sería el inverso, que pertenece a v tal que se cumplen estas igualdades. Sería x sumado con menos x nos da el vector 0. Nos tiene que dar en este caso el vector 0 que acabamos de encontrar, o sea que para nuestro ejemplo, aquí nos tendría que dar el número 1, ¿sí? Ojo con eso. Y bueno, aquí pues solamente es cambiar el orden. Bueno, entonces este axioma, la verdad es que sí se cumple, veamos por qué. Entonces sería, hagámoslo así, entonces sería para cada, o para todo, ¿sí? Para cada x que pertenece a v, o sea, este vector x, que en este caso sería un real positivo. Entonces, para cada número real positivo existe este menos x, el inverso. Pero entonces, mira, este menos x va a tener esta forma en este ejercicio. Va a ser de esta manera, mira, va a ser 1 sobre x. ¿Sí? Y efectivamente, 1 sobre x pertenece a v. ¿Sí? Porque si el x es positivo, si yo divido 1 sobre el real positivo, pues vuelve y me da un positivo, que es lo que me importa, lo que interesa. Dará de pronto en decimales, ¿no? En decimales, pero como estamos con los números reales, pues puede ser cualquier número, pero pues tiene que ser positivo. Entonces, este menos x tiene esta manera. Y ahorita vamos a mirar las operaciones, pues por lo que es muy particular, ¿no? Entonces, bueno, existe ese número tal que para todo, tal que se cumple lo siguiente. Entonces sería x suma, la suma de v, suma con el inverso que acabamos de hallar. Entonces, según la definición de suma, esto quedaría x 1 por x. X por 1 por x. Entonces, justifiquémoslo. ¿Por qué se hace ese paso? Por definición de suma, ¿sí? De la suma de v. Ahora, ya estando aquí, esta multiplicación de aquí es la usual en los números reales y esa operación, según eso, nos da x por 1, nos daría x y 1 por x nos daría x, porque aquí, pues, para poder hacer esa operación, asumimos que en la parte de acá abajo hay un número 1 para armar la operación. Bueno, y x sobre x es 1. ¿Sí? Aquí, todas estas operaciones, aquí ya son operaciones en los números reales. ¿Sí? Entonces, x sobre x es 1, normal, ahí ya quedaría. Entonces, aquí sería multiplicación en los reales, ¿sí? O en los racionales, bueno, multiplicación en R, en los reales. Y aquí sería división o cociente, podría ser, coloquémoslo aquí, división en R, en los reales. Y como aquí esos son números reales positivos, pues con mayor razón se va a cumplir para ellos. Entonces mira, bueno, y nos da el 1. Y este 1 es el vector 0, el que acabamos de hallar en el axioma anterior, ¿sí? En el axioma 3. ¿Sí? No tiene que darte 0, y no te tiene que dar el 0 de nuestro V. Muy bien, algunos profes, como te decía, lo dejarán ahí, normal, no hay problema. Yo la verdad no le pongo lío a eso, pero alguien más dirá, no, te muestro la otra igualdad. Pues es más de lo mismo, ¿no? Es solamente cambiar, es solamente escritura. Entonces, aquí sería 1x por x. Acá sería x sobre x y acá sería 1. Las justificaciones que van acá son las mismas de acá.
Si yo la verdad pues solamente pediría lo de arriba, porque para qué escribirlo de acá, ¿no? Lo importante es como entender el concepto, me parece que es lo más importante. Bueno, aquí sería, voy a volverla a escribir para que no genere confusión. Definición de la suma en V, la suma de V, la suma, es más, a veces lo puedes escribir así, definición de suma en V, ¿sí? Aquí sería multiplicación en R, aquí ya no sería en V, sino en R, y aquí sería división en R, ok. Así que efectivamente este axioma encaja perfectamente del axioma 4. Vamos ahora con el axioma 5, ¿vale? Entonces, el axioma 5 es la conmutativa de la suma. Para este axioma debemos tomar dos elementos del vector v del conjunto V y sumarlos, x más y llegar a que se cambie el orden, ¿no? Se conmutan, por eso se llama conmutativa. Cambian el orden, demostrar que es igual a y más x. Entonces, como es una igualdad, hay que iniciar desde un lado y llegar al otro. Vamos a iniciar desde el lado izquierdo. Entonces, bueno, sea x, y que pertenecen a v. O sea que estos son reales positivos, ¿sí? Para nuestro ejemplo. Entonces quedaría x suma y. Aquí, por definición de suma en v, nos queda xy. ¿Sí? Esto es por definición de suma, de la suma de v. Ahora, esta operación, como te he dicho varias veces, esta operación de aquí sí ya es la normal en los números reales. Entonces estamos multiplicando dos números reales y además son positivos. En los números reales se cumple la conmutativa de la multiplicación, o sea que podemos escribirlo y por x. La justificación de este paso entonces sería conmutativa, propiedad conmutativa, de la multiplicación en R. Todos los reales, los números reales, no solo en los reales positivos, sino que en todo R, y pues como está con reales positivos, pues con mayor razón se va a cumplir. Bueno, y aquí vemos si regresamos a la operación de suma de V, entonces queda y suma x. Y x suma x, ¿sí? Podemos regresarlo, ¿sí? Entonces, por definición, de suma en V, por expresión de suma. Y efectivamente, pues mira, hemos probado x suma y es igual a y suma x. Perfecto, o sea, así quedaría ya probado el axioma 5, se cumple efectivamente. Ahora vamos con el axioma 6, ¿vale? Muy bien, entonces vamos con el axioma 6, que es cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Aquí, en este axioma, debemos tomar un x, un vector que pertenece a v. En nuestro caso, pues va a ser un número real positivo. Y un alfa, la letra griega alfa, vamos a denotarla el escalar. El escalar en el planteamiento del ejercicio no nos daban ninguna restricción, así que lo vamos a asumir que es todos los números reales. Entonces pueden ser negativos, positivos, el cero, cualquier número real que se te ocurra puede estar aquí. ¿Listo? Bueno. A veces, bueno, en algunos ejercicios sí colocan alguna restricción, pero bueno, aquí no nos dijeron nada de los escalares. Bueno, entonces, al multiplicar el escalar por
la operación de multiplicación por el vector, ese resultado debemos verificar que pertenezca al conjunto V. Entonces, veamos. Entonces, sea el X que pertenece a V, quiere decir que X es un número real positivo. Y alfa, vamos a decir, bueno, es el escalar, un escalar. Entonces, quiere decir que, bueno, alfa es un número real, cualquiera, positivo o negativo, el que sea. No hay ninguna restricción. Entonces, hacemos la operación, ¿sí? La operación de alfa, punto bolita, X, y miramos cómo está definido. Recordemos que alfa punto bolita está definido de esta forma. Nos habían definido esa operación como X elevado al alfa, y aquí ya pues no hay nada extraño, es una operación de potencia normal. Bueno, ese sería el resultado. Lo que debemos verificar es si ese resultado, en términos generales, para cualquier número, pertenece a V, o sea, verificar que sea mayor que 0, que sea un número real positivo. La verdad es que sí, efectivamente sí se va a cumplir esto, este resultado siempre va a ser mayor que 0, o sea, un número real positivo, porque, como aquí voy a dar la justificación, y en este caso voy a dar unos ejemplos, ¿vale? Porque X pertenece a los reales positivos, ¿sí? Y alfa, pues es un real cualquiera, ¿sí? Y alfa es real, no importa. Entonces, esta operación está o pertenece, coloquémosle así, está en V, ¿vale? Voy a dar unos ejemplos, aunque recuerda que estos ejemplos no hacen parte de la demostración, solamente es como para explicar eso. Recuerda, eso no hace parte de la demostración, expliquemos qué es lo que sucede ahí. Por ejemplo, alfa puede ser, digamos que alfa sea un número positivo. Entonces, cuando alfa es positivo, y vamos a tomar que el X sea, digamos que sea 2, ¿sí? X sí debe ser positivo porque debe pertenecer a V. Entonces sería 1 punto bolita 2, sería 2 elevado a la 1, ¿sí? Entonces 2 elevado a la 1 pues nos da 2 y efectivamente es mayor que 0, o sea que se cumple, ¿sí? Sin importar el alfa, lo grande que sea, no importa si es positivo, se va a cumplir. Tomemos otro ejemplo, digamos que alfa sea 0, que alfa sea 0, digamos, vamos a tomar, bueno, sí, acá colocámoslo aquí, alfa que sea 0. Entonces nos va a quedar 2 elevado a la 0. 2 elevado a la 0 es 1 por propiedades de potencias. Todo número elevado a la 0 aquí es 1. 1 pues obviamente es mayor que 0, o sea que el resultado pertenece a V. Ahora tomemos un alfa que sea negativo, por ejemplo, menos 1. Menos 1, punto bolita. Entonces, según la operación nos quedaría 2 a la menos 1, ¿cierto? Pero 2 a la menos 1, por propiedades de la potenciación, nos queda 1 sobre 2 a la 1. 2 a la 1 es 2, 1 un medio, nos daría 0,5. Efectivamente, 0,5 es mayor que 0. Entonces, este es tres ejemplos, simplemente. Podríamos hacer así, pues la verdad son infinitos ejemplos que podríamos hacer. Pero son ejemplos, mira, positivo, 0, negativo. Lo importante es que siempre, la verdad, nos va a dar un número mayor que 0. No importa si es negativo el alfa, lo que pasa al ser negativo es que nos va a quedar una fracción. Y el número nos va a quedar entre 0 y 1, ¿sí? Pero igual va a ser mayor que 0, va a ser un real positivo, listo. Entonces, efectivamente se cumple. Voy a borrar estos ejemplos porque, recuerda, esto no hace parte de la demostración, es como una guía para ver qué es lo que sucedió ahí.
Entonces, el axioma 6 efectivamente sí se cumple. V sí es cerrado bajo la multiplicación por escalar y esta es la demostración ahí. Bueno, vamos ahora con el axioma 7, ¿vale? Ok, bueno, entonces vamos con el axioma 7, que es la primera ley distributiva, y en este axioma debemos tomar dos vectores de V y un escalar alfa. Lo que sucede aquí es que el escalar, mira que se distribuye tanto para la X como para la y vamos a utilizar las dos operaciones definidas en V. Bueno, entonces, iniciamos aquí. Bueno, y como es una igualdad, deberíamos, o sea, para poderla probar, esta igualdad, debemos iniciar de un lado y llegar al otro. Vamos a iniciar del lado izquierdo y llegar al lado derecho. Pero también se podría del derecho al izquierdo. Lo que sí no debes hacer, lo que no se debe hacer, es bajar por los dos lados. Sí, conceptualmente en matemáticas eso no es válido en las demostraciones, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, vamos a iniciar del lado izquierdo, vamos a definir lo que necesitamos, sea X, Y que pertenecen a V. Quiere decir que X y Y son números reales positivos. Alfa escalar, para nuestro caso, alfa no tiene ninguna restricción, o sea que alfa puede ser cualquier número real. Bueno, y iniciamos en el lado izquierdo. Bien, entonces lo que vamos a ir haciendo ahora es para llegar al lado derecho, es ir quitando estas operaciones, ir aplicando estas operaciones que son definidas en V. Entonces la primera operación es la del paréntesis. Sí, entonces nos quedaría, la operación de suma en V está definida así, nos queda X por Y. Esto, pongámoslo acá. En V. Ahora aplicamos la operación de punto bolita, queda de esta forma. Así está definida, ¿cierto? Entonces sería definición de esta operación en V. Ok, bueno, entonces ya aplicamos esas dos operaciones y aquí ya son todos números reales, en particular estos son reales positivos y alfa pues es cualquier número real. Aquí ya podemos utilizar las propiedades de los números reales, en particular hay una propiedad de la potenciación que nos permite hacer esto, mira, X al alfa por Y al alfa, propiedades de la potenciación. Entonces acá escribamos en los reales. Aquí ya no se involucra el conjunto V, ¿sí? Está definido en V, no, aquí ya serían los reales. Bueno, ahora ya, mira que ya hemos logrado separar el alfa, que era nuestro objetivo, separarlo tanto para la X y la Y. Ahora lo vamos a regresar a las operaciones definidas en V. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar la de la suma, porque resulta que estos dos números, X al alfa y este otro número, Y al alfa, son números reales positivos. Entonces lo podemos expresar de esta forma. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ahora regresándonos, por definición de la suma en V. Y ya estando aquí, tenemos X al alfa, entonces aplicamos regresarnos a la operación de punto bolita, escalar por vector. En V. Y mira, así hemos llegado del lado izquierdo y hemos llegado a la derecha, hemos logrado distribuir el alfa tanto para la X como para la Y con estos razonamientos lógicos.
Mira, aquí está. Bueno, ahí le he adicionado unos paréntesis para diferenciar un poquito. Pero bueno, ahí ya quedaría y el axioma 7 se cumple, así quedaría la demostración. Continuación, entonces vamos con el axioma 8, ¿vale? Muy bien, entonces vamos con el axioma 8, que sería la segunda ley distributiva, y en este caso solamente tomamos un vector de V, y ahora tomamos dos escalares, alfa y beta, escalares, y debemos probar esta igualdad. Entonces mira que es como que este X se distribuye tanto para alfa como para beta, ¿sí? Utilizamos las dos operaciones, pero aquí, mira, aquí no le he colocado cruz bolita, porque estos son escalares, ¿sí? Son escalares, entonces aquí es la suma, esta sí es la suma normal en los reales, ¿sí? Porque recuerda que los escalares no tienen ninguna restricción, o sea que los escalares no necesariamente están en V. Entonces, no tendría sentido la definición de la suma para ellos. Esta es la suma normal, por eso la he dejado así, ¿vale? Entonces no es un error que me falte ahí la bolita, no. Ojo, pilas ahí con ese concepto. Bueno, entonces vamos a iniciar del lado izquierdo y vamos a llegar al lado derecho. Entonces, bueno, sea el X que pertenece a V, quiere decir que X es un número real positivo, y alfa y beta son escalares. Bien, es decir que alfa y beta son reales, ¿sí? Alfa y beta son reales sin ninguna restricción, positivo, negativo, cero, bueno, el que sea. Bueno, entonces colocamos la parte izquierda. Y empezamos a trabajar aquí. Entonces, aquí lo primero es aplicar pues la definición de punto bolita, que nos quedaría, perdón, según la definición de la operación punto bolita o la multiplicación por escalar en V, queda x elevado a la alfa más beta. Si quieres lo colocas en paréntesis o ahí, o sea, todo este sería el exponente. Así queda y así está definido esa operación. Entonces, la justificación es, por definición, de esta operación en V. Bueno, ahora ya, pues, este es el real positivo, estos son reales. Aquí entra en juego las propiedades de la potenciación en los números reales. Una de las propiedades que podemos aplicar aquí es x al alfa por x a la beta. Si recuerda, si tiene la misma base, los exponentes se suman. Eso es una propiedad de la potenciación. Entonces escribimos acá. Y es en los reales, no son operaciones de V, no, son los reales. Y en particular, pues para los reales positivos como son X. Bueno. Entonces mira que ahí ya hemos logrado separar, que era lo que necesitamos, el X con el alfa y el X con el beta. Y ahora lo que hacemos es regresar a las dos operaciones de V. Entonces, a ver, aquí podríamos primero, hagamos la de la suma, porque recuerda, estos son reales positivos, ¿sí? X a la alfa sería positivo, eso quedó probado en el axioma 6. Entonces queda esta operación por definición en V. Y luego ya aplicamos la otra operación, queda alfa punto bolita x beta punto bolita x, que sería por definición de la otra operación, ¿sí? En V. Bien. Y así hemos probado, hemos
iniciado del lado izquierdo, llegamos al lado derecho. Hemos probado esa igualdad en el axioma. Recuerda que aquí, en esta operación, no va la operación cruz bolita porque esos son escalares. Y aquí sería la suma normal en escalares, o sea, la suma de los números reales, ¿vale? No es un error, no es una falla que haya cometido aquí, sino que es así, ¿vale? Por eso era que al inicio te comentaba que, digamos, en este axioma, por ejemplo, si yo dejara esta suma así y esta suma acá, ahí generaría confusión, porque se pensaría que son la misma suma. Entonces, por eso es que me gusta diferenciarlas con estos símbolos. Bueno, muy bien, entonces así quedaría el axioma 8. Vamos ahora con a probar el axioma 9. Bueno, entonces ahora vamos con el axioma 9. Se le llama asociativa de la multiplicación por escalares. En este caso debemos tomar un vector, un x que pertenece a v y dos escalares. Y debemos verificar, probar esta igualdad. Mira lo que sucede aquí. Aquí está asociado el beta, el escalar beta con x. Está asociado con este paréntesis. Y debemos llegar a que se asocien los dos escalares. ¿Sí? Y dejar a x acá por fuera, solito. Mira que aquí alfa y beta no es la operación punto bolita ni la suma, nada de eso. Porque como son escalares, recuerda que esos escalares no necesariamente tienen que estar en el conjunto V. Entonces, esta operación de ellos aquí es la normal multiplicación de escalares, o sea, multiplicación de los reales. No es la operación particular definida en V, ¿vale? Para que lo tengas presente. Algo similar a lo que pasó en el axioma 8 con la suma de los escalares. Bien. Bueno, entonces definamos ahí lo que necesitamos, sea x que pertenece a v, o sea, x es un número real positivo, alfa y beta escalares. Tengamos presente entonces que alfa y beta son reales, no necesariamente positivos, son reales. Y no necesariamente tienen que estar en el conjunto V. Bueno, iniciamos del lado izquierdo nuevamente, entonces sería alfa punto bolita, está aquí asociado beta punto bolita x. Y entonces la primera operación que hacemos es esta de aquí, la del paréntesis. ¿Cómo está definido punto bolita? Entonces está definido, quedaría de esta manera, x elevado al alfa, ¿cierto? Por definición, de punto bolita en V. Ahora, ya teniéndolo ahí, nuevamente, bueno, este sería un real positivo, o sea que x elevado al alfa está en V. Volvemos y aplicamos la operación de punto ahorita, pero ya con este de acá, o sea que quedaría todo este real positivo elevado a la alfa. Nuevamente, por definición, de punto bolita en V. Bien, entonces ya hemos quitado las operaciones de punto bolita. Aquí ya tenemos, bueno, este es positivo, real positivo, y estos son reales cualquiera. Ya podemos aplicar las propiedades de la potenciación en los números reales, y una de ellas, bueno, vamos a aplicarla primero esta. Una de las propiedades es que nos quedaría beta, alfa, se multiplican los dos exponentes. Eso sería por propiedad de la potenciación en los reales. Pilas ahí, no es en V, sino ya es en los reales. Bueno, y ya estando aquí, mira que, bueno, este es x es un real positivo, beta por alfa será otro escalar, ¿sí? Entonces ya podemos volver a ingresar la operación puntolita, este escalar nos quedaría a la larga así, ya regresamos, beta, alfa, punto bolita, x.
por definición de punto bolita en el conjunto V. Y mira, ahí ya hemos probado asociar alfa y beta. Recuerda que aquí son escalares reales, no va a operación, ninguna operación rara, nada, es la operación usual, multiplicación de números reales. Eso era lo que queríamos probar y así queda probado el axioma 9, ¿vale? Vamos ahora con el último axioma, el axioma 10. Muy bien, entonces ya para finalizar, vamos con el axioma 10, no tiene ningún nombre en particular. Lo que se debe hacer aquí es que para cada vector x que pertenece a V, se cumple lo siguiente. En este sí sería el 1, el número real 1 como escalar. O sea, aquí no se toma el escalar general, genérico alfa, sino que ya se le da un valor que sería el número 1. Y se multiplica bajo la operación definida en V, 1 por x, y tiene que darnos x. Se debe verificar esta igualdad. Es muy sencillo, veamos entonces. Sea el x que pertenece a V, entonces x va a ser un real positivo, ¿cierto? Entonces iniciamos del lado izquierdo, 1 punto bolita, x igual. Entonces, bajo la definición de punto bolita quedaría x elevado a la 1. Esto se cumple por definición punto bolita en V. Y aquí ya sería la operación usual, normal de potenciación. X, pues que es positivo elevado a 1, pues es x. Ya iba a decir que era 1. Es x, ¿sí? Es x. X a la 1 es x. Esto es por propiedades de la potenciación. Aunque es muy sencillo ahí, pero pues es bueno justificarlo, ¿sí? Propiedad potenciación. En R, ojo, en los reales. En particular, pues para este real positivo, ahí no es en V. Y hemos verificado, mira, hemos llegado a X. Y así quedaría aprobado entonces el axioma 10. Ok, entonces bueno, se han cumplido los 10 axiomas como así estaba planteado el ejercicio. Entonces para finalizar, podemos concluir, por lo tanto, entonces V, ¿sí? El conjunto V que lo trabajamos siempre que era los números reales positivos, pero con estas operaciones bastante particulares, como se definió la suma y el producto escalar por vector, bastante particulares, no eran las sumas usuales, no eran las operaciones usuales. Entonces, por lo tanto, esta terna, este conjunto, es espacio vectorial, porque se han cumplido pues, los 10 axiomas. Es espacio vectorial. Ok, bueno, así quedaría terminado este ejercicio. La verdad espero haberme hecho entender, que te haya sido bastante útil esta explicación. Y bueno, esperemos que no haya salido tan largo el ejercicio. Ahora en la edición miramos a ver. ¿Vale? Bueno, te agradezco la atención y nos vemos en el siguiente video. Gracias y hasta pronto.